Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuamos entonces con el quinto video, ¿sí? Que tiene que ver con diagramas de Latimer. Los diagramas de Latimer muestran los voltajes que se relacionan con las transformaciones redox para aquellas especies que tienen un mismo elemento químico en distintos estados de oxidación. Y en general, por convención, aparece a la izquierda la especie que tiene el elemento en su mayor estado de oxidación y va progresando hacia la derecha mediante sucesivas reducciones. Lo que no quiere decir esto es que no encuentren en un libro un diagrama de Latimer al revés, o sea que el número de oxidación del elemento aumente en vez de bajar. Pero los más comunes hacen referencia a sucesivas reducciones. Lo que es súper importante de tener en cuenta es que el diagrama de Latimer siempre está ceñido a un determinado valor de pH. Por lo tanto, no puedo usar un diagrama de Latimer que dice pH 0 para un pH 5. En ese caso lo que podría usar es el voltaje y después corregirlo. Recuerden que en la tabla de potenciales de reducción que aparecen, que son las tablas de potenciales estándar, esa tabla siempre trae el potencial de reducción asociado, ¿sí?, a qué? Al electrodo de estándar de hidrógeno. Y el electrodo estándar de hidrógeno tiene una concentración 1 molar de hidrógeno, por lo tanto el pH es 0. Entonces, si nosotros vamos a hacer una corrección, tengo que tener en cuenta eso. Pero los diagramas de Latimer también son muy frecuentes para pHs básicos. Entonces, estos diagramas siempre vienen ya con los voltajes correspondientes. Bueno, vamos a ver el diagrama de Latimer del cloro a pH 0 y del cloro a pH 14. Normalmente siempre son estos dos pH extremos los que muestran las especies que predominan, ¿sí?, y los voltajes que acompañan los procesos de reducción para estos dos valores de pH. Vemos acá entonces que la transición de perclorato a clorato está acompañada de 1,201 voltios. O sea, el número que aparece acá arriba es la unidad que corresponde, que no siempre aparece la unidad, es el voltio. La transición de clorato a ácido cloroso es de 1,181 voltios. A ácido cloroso es de 1,674 voltios, y así sucesivamente. Como ven, en el caso del cloro, empezamos por la especie en que el cloro está con estado de oxidación más alto, que es más 7, ¿sí?, y seguimos bajando el estado de oxidación del cloro hasta llegar al -1. Para medio básico, las especies no son las mismas necesariamente. A veces hay menos cantidad o más cantidad, eso depende del comportamiento y de la naturaleza de las especies que forman un determinado elemento. Entonces, para el medio básico, vemos que hay alguna diferencia en cuanto a las especies que predominan, y tenemos voltajes diferentes. Por ejemplo, la transición del perclorato a clorato, acá aparece con un voltaje de 1,2 voltios, y acá aparece con un voltaje de 0,374 voltios. Esto significa que, recuerden siempre la relación que nosotros tenemos entre la energía libre de Gibbs y el voltaje, ¿sí? Esto significa que en medio ácido, el perclorato tiene mayor tendencia a reducirse que en medio básico.
Un mayor voltaje se va a asociar precisamente a que esa tendencia va a ser más favorecida. Sin embargo, la transición de cloro acuoso, o sea, el cloro que está disuelto que puede llegar a disolverse en una solución a pH 0, en solución acuosa a pH 0, a cloruro, ¿sí?, es de 1,358 voltios. Y a pH 14, ¿sí?, también es de 1,358 voltios. Esto se los voy a dejar como pregunta, como para responder en el foro. A ver, ¿por qué? ¿Sí? Vamos a escribirla en la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia el voltaje para la transición perclorato-clorato al cambiar el pH? Y la otra pregunta, ¿por qué para la transición cloro-cloruro no cambia? Bien, después yo les pongo un foro para que me digan a ver por qué. Y bueno, pueden hacer otras cosas acá, como bueno, intentar ver qué más se puede hacer con cálculos. Bien, seguimos. Les quería decir esto. ¿Para qué me sirve un diagrama de Latimer? ¿Para qué es útil un diagrama de Latimer? Bueno, en primer lugar, para saber cuáles son las especies predominantes en un medio fuertemente ácido y en un medio fuertemente básico, que son los dos diagramas de Latimer que yo puedo conseguir fácilmente en cualquier libro. Puede ser que aparezca un diagrama de Latimer para un pH determinado, que no sea ni 0 ni 14, para pH 5, puede ser. Pero lo más común es que sea para estos dos valores de pH, ¿sí? Y además el de pH 0 es más común, más frecuente. Bien, en primer lugar es para eso, para saber cuáles son las especies predominantes en cada medio, aunque no es el único diagrama que me va a dar esta información. También me los dan los diagramas de potencial contra pH, que esos son como mucho más completos. Hay dos cosas más importantes que hay que destacar de un diagrama de Latimer. En primer lugar, yo puedo rápidamente saber cuándo una especie va a sufrir desproporción o dismutación. La dismutación, como bueno, ya lo hemos mencionado, es, en los foros, es el proceso mediante el cual una especie le ocurre una oxidación y una reducción a la vez. O sea que es la misma especie la que se desproporciona. ¿Y por qué se va a desproporcionar o dismutar? Porque es inestable a ese pH. ¿Sí? Puede que sea inestable a pH 0 y que sea estable a pH 14. Bien, esa es una de las cosas para lo que es importante el diagrama de Latimer. Otra de las razones que es importante el diagrama de Latimer es porque me permite, digamos, de forma esquemática usar la ecuación de delta G menos N por F por Fem, por voltaje, por delta V, para poder hallar una transición que no está presente acá, o para poder hallar una que yo quiera saber, y bueno, me permite de forma rápida hallarla. Vamos a hacer las dos cosas. En primer lugar, la dismutación o la desproporción. ¿Cómo me doy cuenta cuando una de las especies
sufre dismutación. Bueno, me voy a dar cuenta porque el voltaje que está a la derecha es mayor que el voltaje que está a la izquierda. Por lo tanto, las especies que están en los extremos, como en este caso el clorato, el perclorato y el cloruro, ¿sí? Están exceptuadas de eso porque están en los extremos, ¿sí? Entonces, me voy a fijar el clorato. El valor acá, ¿sí? Bueno, primero vamos a poner la unidad, que queda más prolijo. Ya veo que 0,295 voltios es un número menor que 0,374. O sea que el perclorato no se va a dismutar. ¿Ah? No le va a pasar nada al perclorato. O sea que va a tener, no tiene por qué ser inestable a pH 14, que en este caso, siempre que ustedes trabajen con un diagrama de Latimer, el pH tiene que estar presente, porque las cosas cambian. ¿Ah? A este no le pasa nada. Vamos a ver ahora dijimos que el clorato, acabamos con el clorito. El clorito tiene un voltaje, ¿sí?, de 0,681 para transformarse en hipoclorito y de 0,295 más chico para transformarse en clorato. Este sí se va a dismutar, o sea que el clorito se va a oxidar y reducir a la vez, dando en soluciones de pH 14 presencia de hipoclorito y de clorato. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una solución de hipoclorito a pH 14, al cabo de un tiempo, que eso no me lo da la termodinámica, sino que me lo da la cinética, al cabo de un cierto tiempo, yo no voy a tener más, o voy a tener muy poco clorito, me van a aparecer estas especies, el hipoclorito y el clorato, ¿tá? O sea que se va a dismutar. El hipoclorito no se dismuta porque este valor es más chico que el que está a la izquierda, ¿sí? Y el cloro sí se dismuta, ¿ah?, porque este valor es mucho más grande que el que está a la izquierda. Y los que están en los extremos no los analizo. O sea que en este diagrama de Latimer a pH básico hay dos dismutaciones, dos desproporciones. O sea que a pH básico yo ya sé que puedo tener perclorato, clorato, hipoclorito o cloruro, siendo muy poco probable que el cloro acuoso y que el clorito acuoso estén presentes a este pH. ¿Por qué? Porque se dismuta. Vamos a ver entonces cómo se plantea la ecuación de dismutación para una de estas especies que